Mi familia testificó en mi contra en el juicio de divorcio para ayudar a mi exesposa a obtener pensión alimenticia después de que la agarré engañándome, porque ella los sobornó con dinero. Pero gané y los demandé a todos. Hace 4 meses, entré a mi habitación y encontré a mi esposa, Jessie, de 29 años, en la cama con un amigo de la universidad. Me quedé parado ahí unos 10 segundos antes de que ella me notara. Se levantó de un salto y empezó a dar explicaciones. No la escuché, salí, me fui a un hotel y llamé a un abogado de divorcios a la mañana siguiente. Habíamos estado juntos 7 años en total, casados por 5. Yo tengo 32 años y trabajo en gestión de cadena de suministro. Jessie trabajaba en marketing. Nuestros salarios eran similares. El mío era quizás un 15% más alto. Dividíamos los gastos de manera equitativa. Habíamos hablado de tener hijos, pero nunca llegamos a eso. Mirando atrás, probablemente fue lo mejor. El proceso de divorcio comenzó rápido. Presenté los papeles en menos de una semana. Jessie se mudó con su hermana. Teníamos que dividir los bienes, pero no había mucho por lo que pelear. Rentábamos el departamento. Cada uno tenía su propio carro. Teníamos una cuenta de ahorros conjunta con unos $30,000. Pensé que la dividiríamos y ya. Entonces el abogado de ella nos envió la demanda de pensión alimenticia. Pedía $4,000 al mes durante 5 años. Eso es $240,000 en total. Llamé a mi abogado pensando que era un error. Me dijo que no lo era. El argumento de Jessie era que yo había controlado las finanzas durante el matrimonio y que le había impedido avanzar en su carrera. Decía que yo la hacía sentir pequeña e inútil, que había sufrido abuso emocional durante años. Nada de eso era verdad. Tomábamos decisiones juntos. Ella recibió 2 ascensos durante nuestro matrimonio. Apoyé cada decisión que tomó en su carrera. Cuando quiso tomar un curso de fin de semana que costaba $2,000, la animé a hacerlo. Dividimos el costo. Mi abogado dijo que su caso era débil, pero que claramente estaba tratando de castigarme por haber presentado los papeles tan rápido. Dijo que los jueces a veces otorgan montos menores solo para cerrar casos. Le dije que lo peleáramos. No iba a darle nada. Entonces pasó algo peor. Jessie contactó a mis padres y a mi hermana mayor, Jennifer, de 35 años. No había hablado con ninguno de ellos en casi 3 años. La razón de eso se remonta a cuando obtuve mi primer gran ascenso en el trabajo. Tenía 28 años. Mi salario subió de $55,000 a $85,000. Estaba feliz. Llamé a mis padres para contarles. Mi papá me felicitó y luego me preguntó si podía ayudarlos a reemplazar el techo de su casa. Dijo que costaría unos $12,000. Le dije que necesitaba pensarlo. Se quedó callado. Mi mamá tomó el teléfono y dijo que ellos siempre habían estado ahí para mí y que ahora era mi turno. Les mandé $5,000 porque me sentí culpable. 2 semanas después, mi hermana llamó. Necesitaba $4,000 para los brackets de ortodoncia de su hijo. Le mandé $2,000. Un mes después, mi papá llamó de nuevo pidiendo dinero para arreglar su camioneta. Eso se convirtió en el patrón. Cada 2 o 3 semanas, alguien llamaba pidiendo dinero. Siempre lo planteaban como un préstamo, pero nadie nunca me pagó. Yo estaba tratando de ahorrar para una casa. Jessie y yo queríamos comprar algo antes de tener hijos. No podía ahorrar nada porque mi familia seguía vaciando mi cuenta. Después de como 1 año de esto, les dije que no podía seguir ayudando. Que necesitaba construir mi propia vida. Mi mamá dijo que era egoísta. Mi papá dijo que no me había criado para abandonar a la familia. Jennifer me llamó desagradecido. Dijo que nuestros padres lo habían sacrificado todo por nosotros y que ahora les estaba escupiendo en la cara. Intenté explicarles que no era rico, que simplemente me estaba yendo bien. No quisieron escuchar. Las llamadas se convirtieron en peleas. Empecé a dejarlas ir al buzón de voz. Eventualmente, cambié mi número. Los bloqueé en redes sociales. Jessie los había conocido algunas veces al inicio de nuestra relación, pero después de que las cosas se pusieron mal, dejé de hablar de ellos. Ella sabía que estábamos distanciados pero no todos los detalles. Entonces, cuando Jessie los contactó por el divorcio, vieron una oportunidad. Su abogado los llamó como testigos. Aceptaron testificar. No lo supe hasta una semana antes de la audiencia, cuando mi abogado recibió la lista de testigos. Me senté en ese juzgado y vi a mi padre caminar hacia el estrado. Llevaba un traje que nunca le había visto. Puso la mano sobre la Biblia y juró decir la verdad. Luego me describió como controlador y frío. Dijo que Jessie lo había llamado llorando múltiples veces durante nuestro matrimonio. Dijo que yo la humillaba frente a los amigos. Dijo que ella me tenía miedo. Mi madre fue la siguiente. Dijo que Jessie le había confiado cosas sobre mi temperamento, que yo había aislado a Jessie de su propia familia, que una vez Jessie había tenido moretones que intentó ocultar. Eso fue una mentira absoluta.
Jamás toqué a Jessie, ni una sola vez. Jennifer fue la última. Dijo que Jessie se había comunicado con ella buscando apoyo porque yo no la dejaba hablar con nadie más. Dijo que yo monitoreaba el teléfono de Jessie, que yo controlaba lo que Jessie usaba y a dónde iba. Ahí sentado, los escuché crear esa versión de mí que no existía. Mi abogado hizo múltiples objeciones, pero ellos siguieron. Jessie estaba en su mesa llorando. Era una actuación, todo era una actuación. Cuando llegó mi turno, dije la verdad. Expliqué que no había hablado con mis padres ni con mi hermana en 3 años. Expliqué por qué. Traje estados de cuenta bancarios que mostraban que les había enviado más de $30,000 en 18 meses. Traje mensajes de texto de antes de que cambiara mi número que los mostraban pidiendo dinero constantemente. Expliqué que Jessie y yo habíamos dividido las finanzas y tomado decisiones juntos. Mi abogado llamó al casero, quien confirmó que Jessie jamás se había quejado de mí y que siempre había parecido estar bien. Llamó a una compañera de trabajo de Jessie, quien admitió bajo interrogatorio que Jessie nunca había mencionado ningún abuso ni control. Mi abogado señaló que Jessie había mantenido su propia cuenta bancaria, su propio carro, su propio plan de teléfono. Que se iba de viaje con amigas sin mí. Preguntó cómo encajaba todo eso con la historia que se estaba contando. El juez tardó una semana en decidir. Cuando regresamos, se sentó un momento antes de hablar. Dijo que había revisado todas las pruebas cuidadosamente. Dijo que algo no cuadraba en el testimonio de mi familia. Usó la palabra ensayado. Dijo que los estados de cuenta bancarios y los mensajes de texto pintaban un cuadro muy claro de por qué yo había cortado el contacto. Dijo que no había evidencia creíble de abuso o control. Negó la solicitud de pensión alimenticia por completo. Jessie no recibió nada. El juez dividió la cuenta de ahorros a la mitad y concedió el divorcio. El abogado de Jessie trató de argumentar, pero el juez ya había terminado. Les dijo a todos que se fueran. Salí de ese juzgado y me quedé sentado en mi carro durante 1 hora. Había ganado, pero no se sentía como ganar. Mis propios padres se habían parado frente a un tribunal y habían mentido sobre mí. Habían intentado destruirme para ayudar a mi exesposa infiel a obtener dinero. No lo hicieron porque le creyeran. Lo hicieron porque ella probablemente les había prometido una parte de la pensión alimenticia. Volví al trabajo la semana siguiente. No me podía concentrar. Seguía reproduciendo sus testimonios en mi cabeza. Empecé a quedarme hasta tarde en la oficina porque no quería llegar a casa. Mi jefe lo notó y me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba pasando por un divorcio. No preguntó más detalles. Pasaron 3 meses. Me ascendieron. Mi salario subió a $98,000. El ascenso vino con un bono de $15,000. Puse el bono en una cuenta separada. Empecé a pensar en lo que había hecho mi familia. Empecé a pensar en si había alguna manera de hacerles entender cuánto daño me habían causado. Fue entonces cuando llamé a un abogado diferente, no al del divorcio, sino a uno litigante. Le expliqué lo que había pasado en la audiencia de divorcio. Le pregunté si tenía alguna opción. Me dijo que podía demandar por infligir intencionalmente angustia emocional. Dijo que el caso contra mi familia era sólido porque su testimonio era demostrablemente falso y deliberadamente dañino. También dijo que podía demandar a Jessie por persecución maliciosa, ya que había presentado una demanda de pensión alimenticia sin fundamento solo para hacerme daño. Le pregunté cuánto costaría. Me dijo que podía tomar el caso por honorarios contingentes si yo estaba dispuesto a adelantar $10,000 para los costos iniciales. Acepté. Presentamos demandas contra los 4, $50,000 cada uno, $200,000 en total. Mi abogado envió los documentos. La respuesta de Jessie llegó primero. Contrató a un abogado para combatirla. Mis padres y Jennifer tardaron más en responder. Cuando lo hicieron, su abogado envió una carta pidiendo hablar. Mi abogado me llamó. Dijo que querían llegar a un acuerdo antes de que las cosas fueran más lejos. Les dije que no habría arreglo. Quería que esto llegara hasta el final. Así están las cosas ahora. Tengo fechas en el tribunal programadas para el próximo mes. Mi familia ha comenzado a llamarme desde números distintos. No contesto. Empezaron a aparecer en mi antiguo departamento, pero me mudé hace 2 meses y no le dije a nadie a dónde fui. A veces reviso este subreddit y veo gente hablando de traición familiar. Quise compartir mi historia porque quizás alguien más ha pasado por algo similar. No sé cómo termina esto. Quizás gano, quizás pierdo. De cualquier manera, no voy a ceder. Actualización 1. Las llamadas y mensajes siguieron llegando. Mi familia encontró mi correo del trabajo de alguna manera. Mi papá me mandó un mensaje largo sobre cómo seguían siendo mis padres y que yo no podía simplemente tirar eso a la basura. Jennifer mandó múltiples mensajes de texto desde números distintos diciendo que yo estaba siendo cruel y mezquino. Mi mamá dejó un mensaje de voz diciendo que Jessie las había engañado y que no entendían lo que realmente estaban haciendo.
Esa última parte fue interesante, porque contradecía directamente lo que el investigador de mi abogado había descubierto. Resultó que Jesse había estado en contacto con mis padres durante unas 6 semanas antes de la audiencia de divorcio. Los registros telefónicos mostraban múltiples llamadas entre Jesse y mi madre, algunas de más de 1 hora. Mi abogado obtuvo los registros bancarios de Jesse a través del proceso de descubrimiento de pruebas. Ella le había enviado $2,000 a mi madre una semana antes de la audiencia. El memo decía, regalo. Mi abogado presentó esto como evidencia. El abogado de Jesse trató de bloquearlo, pero el juez lo permitió. De repente, el abogado de Jesse estaba llamando al mío para hablar de un arreglo. El abogado de mi familia hizo lo mismo. Mi abogado les dijo a ambos lo mismo, $50,000 cada uno o vamos a juicio. Después de eso recibí un tipo de mensaje diferente. Mi hermana se enteró de alguna manera dónde trabajo. Se presentó en el edificio de mi oficina. Seguridad me llamó porque estaba preguntando por mí en la recepción. Les dije que la hicieran salir. Se quedó afuera del edificio durante 2 horas. La observé desde mi oficina. Finalmente se fue. 2 días después, encontró mi departamento. Todavía no sé cómo. Llegué del trabajo y la encontré sentada en el pasillo frente a mi puerta. Se veía cansada. Dijo que necesitábamos hablar. Pasé a su lado y abrí mi puerta. Trató de seguirme. Le cerré la puerta en la cara. Tocó durante 5 minutos seguidos. Luego empezó a gritar a través de la puerta que yo estaba arruinando a la familia. Dijo que nuestros padres iban a perder sus ahorros de retiro por mi culpa. Que yo estaba siendo vengativo por algo que había pasado hace años. Llamé a la seguridad del edificio. Los hicieron salir. Pedí que la prohibieran entrar a la propiedad. Regresó 3 días después. Esta vez yo estaba en una llamada de trabajo. Escuché golpes pero los ignoré. Los golpes se hicieron más fuertes. Luego escuché su voz. Gritaba que sabía que yo estaba ahí. Que no podía esconderme para siempre. Que los abogados los estaban desangrando y que yo estaba sentado sin hacer nada mientras mi familia sufría. Silencié mi llamada y abrí la puerta. Pareció sorprendida. Antes de que pudiera decir algo, le pregunté qué quería. Empezó el mismo discurso sobre familia y perdón. La corté. Le pregunté cuánto le había pagado Jesse. Dejó de hablar. Su cara cambió. Dijo que Jesse no le había pagado nada. Le pregunté sobre mi mamá. Luego apartó la mirada. Le pregunté de nuevo. Dijo que mi mamá había compartido algo del dinero que Jesse le mandó, pero que no era un soborno. Que simplemente era Jesse siendo amable con las personas que la estaban ayudando. Le pregunté cuánto era su parte. No respondió. Le pregunté si eran $500 o $1,000. Me dijo que parara. Le pregunté si creía que valía la pena. Dijo que yo estaba distorsionando todo. Que habían creído la historia de Jesse. Que pensaban que estaban ayudando a alguien que estaba siendo abusada. Le pregunté por qué no me habían contactado primero si estaban tan preocupados. ¿Por qué no preguntaron mi versión? Dijo que yo los había cortado, así que no podían preguntarme. Le recordé que tenía mi correo del trabajo porque lo acababa de usar. Le recordé que había encontrado mi departamento de alguna manera, así que claramente no era imposible localizarme. Le pregunté por qué la primera vez que supe algo de cualquiera de ellos fue cuando estaban en el estrado mintiendo sobre mí. Empezó a llorar. Dijo que habían cometido un error, que ahora lo sabían, que Jesse los había manipulado. Le pregunté si fue el dinero lo que los manipuló, o si decidieron solos que una parte de $240,000 en pensión alimenticia valía la pena destruir a su hijo y hermano. Se limpió la cara. Dijo que yo estaba siendo cruel, que nuestros padres eran mayores y no podían permitirse una batalla legal larga, que sus ahorros de retiro se estaban yendo en honorarios legales, que yo ya había ganado el divorcio, entonces ¿por qué necesitaba castigarlos más? Le dije que gané el divorcio porque el juez vio a través de sus mentiras, que eso no era lo mismo que ganar, que me senté en ese juzgado y escuché a mi propio padre llamarme abusivo, que escuché a mi propia madre decir que yo había lastimado a mi esposa, que la misma Jennifer había dicho que yo aislaba y controlaba a Jesse. Dijo que lo sentía, lo dijo varias veces. Le pregunté si el perdón se suponía que hacía que todo estuviera bien. No respondió. Luego cambió de táctica. Dijo que no podían reunir $50,000 cada uno, que Jesse estaba tratando de juntar los suyos, pero que mis padres y Jennifer no podían igualarlo. Preguntó si aceptaría una cantidad menor. Le pregunté cuánto. Dijo que probablemente podrían juntar $50,000 en total entre los tres si yo dejaba la demanda contra Jesse por separado. Dije que no. Preguntó entonces qué quería yo. Le dije, exactamente lo que demandé, $200,000 en total. Dijo que eso era imposible. Le dije que se las arreglaran. Preguntó si de verdad los odiaba tanto. Le dije que no los odiaba. Solo quería que entendieran que las acciones tienen consecuencias.
que durante años me habían tratado como un cajero automático y cuando puse un límite, se volvieron en mi contra. Que cuando mi exesposa necesitó gente que mintiera por ella en el tribunal, se pusieron en fila para hacerlo porque creyeron que les iban a pagar. Dijo que eso no era justo. Le pregunté qué parte no era justa. No tuvo respuesta. Intentó negociar unas cuantas veces más. Le dije que hablará con su abogado. Luego cerré la puerta. No se fue de inmediato. La escuché afuera unos 10 minutos más. Luego se hizo el silencio. Miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Mi abogado llamó al día siguiente. Dijo que el abogado de mi familia había hecho una oferta de arreglo. $50,000 en total pagados por los tres juntos. Mi abogado me preguntó qué quería hacer. Le dije que contrarrestara con $150,000 en total. Dijo que eso era mucho pedir. Dije que podían pagarlo si de verdad querían que esto desapareciera. 3 días después, el abogado de mi familia volvió. Aceptaban $80,000 en total de los tres juntos. Mi abogado dijo que eso era probablemente lo mejor que obtendríamos sin ir a juicio. Que un juicio era arriesgado y costoso. Que $80,000 era dinero real y al menos los haría sentir el impacto de lo que hicieron. Lo pensé 2 días. Finalmente le dije que lo aceptara. Redactó los documentos del acuerdo. El pago quedó estructurado en $30,000 de mis padres y $25,000 de Jennifer y Jesse cada una. Tenían 45 días para pagar. El dinero llegó el día 43. Mi abogado tomó su parte. Terminé con unos $56,000 después de honorarios y costos. Lo puse en una cuenta de inversión. Pensé que eso sería el fin. No lo fue. Actualización 2. Mi mamá llamó desde un número que no reconocí. Contesté sin pensar. Empezó a hablar de inmediato. Dijo que pagar el arreglo había acabado con la mayor parte de sus ahorros de retiro. Que mi padre tuvo que volver a trabajar medio tiempo a los 68 años. Que yo había destruido su seguridad para la vejez. Que debería darme vergüenza. Colgué. Volvió a llamar. No contesté. Dejó un mensaje de voz. En él, dijo que era un mal hijo. Que la habían criado, alimentado y dado techo, y que así era como yo se los pagaba. Que era cruel y vengativo. Que ya no reconocía a la persona en la que me había convertido. Borré el mensaje de voz. Bloqueé ese número. 2 días después, mi padre llamó desde otro número. Lo mismo. Dijo que el estrés estaba afectando su salud. Que mi mamá lloraba todos los días. Que el esposo de Jennifer estaba enojado conmigo porque las finanzas de su familia estaban tensas. Que yo necesitaba arreglar esto. También le colgué. Bloqueé ese número. Jennifer lo intentó después. Mandó correos a mi trabajo. Eran largos y detallados. Repasó nuestra infancia intentando argumentar que nuestros padres habían sacrificado todo por nosotros y merecían algo mejor. Trajo recuerdos específicos de cumpleaños y navidades. Dijo que era egoísta e ingrato. Configuré un filtro para mandar sus correos a spam. No leí los que llegaron después. Pasó una semana sin contacto. Luego recibí una llamada de la recepción de mi edificio. Mis padres y Jennifer estaban en el lobby pidiendo verme. Les dije que no los dejaran subir. La persona en recepción dijo que se negaban a irse. Dije que llamara a la policía si no se iban en 5 minutos. Observé desde mi ventana. Llegó una patrulla. Vi a mis padres y a Jennifer hablando con los oficiales. Eventualmente se fueron. Llamé al administrador del edificio y le expliqué la situación. Pedí que me avisaran si alguno de ellos aparecía de nuevo. El administrador dijo que actualizaría las notas de seguridad. 3 semanas después, recibí una asignación de trabajo que requería que me reubicara durante 6 meses. La empresa estaba abriendo un nuevo centro de distribución a 3 estados de distancia y necesitaba a alguien para supervisar la instalación. Era una buena oportunidad. También significaba que estaría lejos de mi familia. Acepté. Empecé a empacar. Tenía una empresa de mudanzas programada para poner mis cosas en bodega. 2 días antes de que llegaran los de la mudanza, alguien tocó a mi puerta. Era temprano en la mañana. Miré por la mirilla. Los 3 estaban ahí parados. Abrí la puerta. Mi padre empezó a hablar. Dijo que sabían que me iba. Preguntó a dónde iba. No respondí. Jennifer dijo que habían venido a hacer las paces. Le pregunté por qué. Mi mamá dijo que a pesar de todo, seguía siendo su hijo y que no querían que me fuera con esto pendiente entre nosotros. Le pregunté si habían venido a disculparse. Mi padre dijo que ya se habían disculpado a través de Jennifer. Le dije que no recordaba haber escuchado una disculpa de él ni de mi mamá. Mi mamá dijo que había dejado múltiples mensajes. Le dije que dejar un mensaje de voz donde me culpas por defenderme no es una disculpa. Nos quedamos parados en el umbral. Ninguno de ellos parecía saber qué decir después. Finalmente, Jennifer lo intentó. Dijo que habían cometido errores, pero que yo también los había cometido. Que cortar el contacto con ellos en primer lugar había sido duro. Que si simplemente hubiera seguido ayudándolos económicamente, nada de esto habría pasado.
Fue entonces cuando entendí que todavía no lo captaban. Seguían creyendo que esto era por dinero. Creían que yo estaba enojado porque habían pedido demasiado. No entendían que el problema era que habían mentido en el tribunal. No entendían que el problema era que habían elegido a Jesse y al dinero sobre su propio hijo. Les dije que criar a un hijo no es un favor, que tenían la obligación legal de alimentarme y darme techo hasta los 18 años. Que eso no crea una deuda de por vida, que yo no les debo mi sueldo solo porque hicieron el mínimo requerido por la ley. La cara de mi padre se enrojeció. Empezó a decir algo, pero seguía hablando. Les dije que habían demostrado en el tribunal que me tirarían a la basura por una oportunidad de obtener dinero. Que me dijeron todo lo que necesitaba saber sobre lo que yo significaba para ellos. Que el acuerdo era lo más cercano a justicia que podía obtener. Mi mamá dijo que estaba exagerando, que las familias se ayudan entre sí y que yo me había negado. Le dije que las familias no cometen perjurio por dinero. Dije, las familias no mienten en el tribunal para ayudar a un excónyuge a lastimar a su hijo. Jennifer dijo que estábamos dando vueltas en círculos, que quería arreglarlo, pero que yo no lo estaba permitiendo. Le pregunté cómo se veía arreglarlo para ella. No tuvo respuesta. Le pregunté si arreglarlo significaba que yo fingiera que la audiencia en el tribunal nunca había ocurrido. Si significaba que empezara a mandarles dinero de nuevo. ¿Qué era exactamente lo que querían de mí? Ninguno respondió. Mi padre dijo que solo quería que las cosas volvieran a la normalidad. Le pregunté cuál normalidad. La normalidad donde me llamaban cada 2 semanas exigiéndome dinero. La normalidad donde yo vaciaba mis ahorros para financiar su estilo de vida. La normalidad donde tuve que cambiar mi número para que me dejaran en paz. Mi mamá empezó a llorar. Dijo que estaba siendo odioso, que eran familia y que la familia perdona. Les dije que yo no tenía nada que perdonarles porque yo no había hecho nada malo. Que ellos eran quienes necesitaban perdón y que no me interesaba dárselo. Les dije que se tenían que ir. Mi padre dijo que habían manejado 3 horas para verme. Dije que esa fue su decisión. Jennifer preguntó si esto era realmente todo. Dije que sí. Preguntó si realmente los iba a cortar para siempre. Dije que ellos se habían cortado solos cuando entraron a ese juzgado. Me hice a un lado y cerré la puerta. Se quedaron un momento. Podía escucharlos hablar pero no entendía las palabras. Luego escuché pasos en el pasillo. Miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Los de la mudanza llegaron 2 días después. Guardé todo lo que tenía en una bodega. Manejé hasta mi nueva ciudad. Empecé mi nuevo trabajo. Conseguí un pequeño departamento cerca del centro de distribución. Trabajaba 60 horas a la semana poniendo el lugar en operación. Nadie de mi familia intentó contactarme después de eso. No sé si se rindieron o si simplemente se les acabaron las formas de llegar a mí. De cualquier manera, ha sido tranquilo. Actualización 3. La asignación de trabajo terminó durando 8 meses en lugar de 6. El centro de distribución abrió exitosamente. Mi jefe estaba contento con los resultados. Recibí otro ascenso. Mi salario es ahora $112,000. Pedí una transferencia permanente a esa ciudad. La empresa la aprobó. Firmé un contrato de arrendamiento de un departamento más grande. No voy a volver. No he sabido nada de mi familia desde esa mañana en mi antiguo departamento. Todavía tengo filtros de correo configurados. Todavía tengo sus números bloqueados. A veces me pregunto si siguen tratando de contactarme y yo simplemente no lo estoy viendo. Otras veces pienso que siguieron adelante. Me inscribí en un gimnasio cerca de mi nuevo departamento. Voy 4 veces a la semana. Me registré en un servicio de preparación de comidas porque estaba comiendo demasiado en restaurantes. Compré un carro nuevo porque el mío tenía problemas. Estoy ahorrando dinero de nuevo. Mi cuenta de ahorros ha vuelto a donde estaba antes de que mi familia empezara a drenarla hace años. El trabajo me mantiene ocupado. El nuevo centro de distribución necesita atención constante. Viajo a las oficinas centrales una vez al mes para reuniones. Veo a mi antiguo jefe cuando estoy ahí. Me preguntó si estaba mejor. Le dije que sí. No pidió detalles. Abrí una cuenta de inversión con el dinero del acuerdo. Ha crecido desde que lo puse ahí. No lo toco. Lo veo como el costo de descubrir quién era mi familia en realidad. $56,000 parece mucho, pero es menos de lo que les di en esos 18 meses en que me estaban desangrando. Jesse me mandó un correo hace 6 meses. Dijo que lo sentía por todo lo que había pasado, que había estado enojada y quería hacerme daño, pero que ahora sabía que las cosas habían ido demasiado lejos. Que esperaba que algún día pudiera perdonarla. No respondí, bloqueé su correo. Todavía pienso en la audiencia a veces. Pienso en sentarme ahí escuchando a mi padre describirme como alguien que no soy. Pienso en la preocupación falsa de mi mamá, en el testimonio ensayado de Jennifer. Todavía me aprieta el pecho cuando lo revivo en mi mente, pero ocurre con menos frecuencia ahora. Mi vida aquí es tranquila. No conozco a mucha gente fuera del trabajo.
No he salido con nadie desde el divorcio. Probablemente debería, pero no me he sentido listo. Quizás no me sentiré listo por mucho tiempo. Está bien. Alguien me preguntó en los comentarios de mi primera publicación si me arrepiento de haber demandado a mi familia. No respondí entonces, pero lo haré ahora. No, no me arrepiento. Tomaron una decisión cuando entraron a ese juzgado. Eligieron el dinero de Jessie sobre mí. Eligieron mentir. Eligieron crear una versión de mí que la ayudaría a quitarme el dinero. Esa fue su decisión. Yo solo me aseguré de que tuviera un costo. La gente también preguntó si creo que alguna vez me reconciliaré con ellos. No veo cómo. Nunca se han disculpado de verdad. Han dicho que lo sienten por cómo resultaron las cosas, pero eso no es lo mismo que disculparse por lo que hicieron. Sienten que tuvieron que pagar dinero. Sienten que los descubrieron. No sienten haber mentido. Quizás en 10 años mi padre muera y mi mamá se comunique una última vez. Quizás Jennifer tenga una crisis y decida que necesita a su hermano. Quizás nada de eso ocurra. Ya no me paso el tiempo pensando en eso. El centro de distribución funciona sin problemas ahora. Entrené un buen equipo. Cumplimos nuestros objetivos 3 meses seguidos. La empresa está hablando de abrir otro centro en la costa oeste. Mi jefe preguntó si me interesaría dirigir ese proyecto también. Dije que sí. Significaría otra reubicación, pero no me importa. No tengo nada que me ate aquí. Eliminé mi vieja cuenta de Reddit después de publicar mi última actualización. Demasiada gente estaba enviando mensajes. Algunos eran de apoyo, otros decían que estaba siendo demasiado duro, otros decían que debería perdonar a mi familia. No necesitaba nada de eso. Ya no busco validación ni consejos. Sé lo que pasó, sé lo que hice al respecto. Con eso me basta. Esta es mi última actualización. Estoy cerrando esta cuenta también después de publicar esto. Quería terminar la historia para cualquiera que la estuviera siguiendo. La demanda terminó. El acuerdo está pagado. Mi familia está fuera de mi vida. Tengo un nuevo trabajo en una nueva ciudad. Ese es el final. No es dramático. Simplemente terminó.